Nació en Lugo hace 34 años, soltero, sin hijos, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Matemáticas. Trabaja desde el año 2006 en el Observatorio Astronómico de la Universidad Compostelana. En la actualidad investiga sobre planetas sobre planetas extrasolares, y está además en fase de doctorado. Don Pedro Pablo Campo, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Bueno, fue sin duda la imagen con mayúsculas de las últimas horas del domingo, medio mundo pendiente de Felix Baumgartner, que logró ayer además varios récords mundiales tras saltar al vacío desde un globo a 39 kilómetros, 39.000 metros de altura, que se dice pronto. ¿Pudo ver ayer ese salto estratosférico del austríaco? Una parte de él sí, una parte de él sí. ¿Vio la parte final, cuando se arrojó ya al vacío, digamos así, o el principio cuando estaba ascendiendo el globo? Una parte de cuando estaba ascendiendo. Estamos viendo imágenes precisamente ya de la bajada, del descenso y del momento de euforia en el centro de operaciones en México, que estaba siguiendo ese salto. Pero me imagino que el salto, en cualquier caso, despertó también la expectación, bueno, de toda la ciudadanía, está claro, o de una parte muy importante, pero también de sus compañeros de profesión en el observatorio, ¿no? ¿Lo habrán comentado ustedes? Sí, es algo, sobre todo por su espectacularidad, que sí que despierta comentarios, ¿no? Aunque, bueno, no era el cometido del salto obtener información astronómica, era más bien sobre la presurización de los trajes, pero sí que es algo que despierta atención, está claro. Antes de entrar en los detalles técnicos del salto, como científico, ¿qué fue lo que más le impresionó de todo el dispositivo que se preparó para el salto? Similar parecía, o al menos aparentemente, al del lanzamiento de un cohete, ¿no? Sí. Bueno, el uso de este tipo de globos, por ejemplo, para subir a las capas altas de la atmósfera ya lleva bastantes años, ¿no? Tanto tripulados como no tripulados, ¿no? Sobre todo los globos estratosféricos no tripulados se utilizan en meteorología para medir las capas altas de la atmósfera, y en el caso de los globos, digamos, tripulados, se utilizaron sobre todo en los comienzos de la carrera espacial para tanto probar los trajes presurizados como un poco las condiciones que podían resistir. Sí. En cualquier caso, un globo, luego lo veremos, nunca había subido tan alto con un pasajero a bordo, batió también ese récord del mundo. Cuando menos nos ha servido, don Pedro Pablo, para que nos fijemos un poquito más en lo que tenemos sobre nuestras cabezas. Ustedes están todo el día mirando al cielo, o una parte importante de su trabajo es mirar al cielo, pero nosotros muchas veces vivimos la vida en nuestro planeta sin fijarnos más que en las nubes y poco más. Nos va a servir para aprender, para repasar cuáles son las capas de la atmósfera, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, la atmósfera es algo que se conoce bastante bien, aunque aún quedan cuestiones que hay que explicar, sobre todo cuestiones de funcionamiento entre las diferentes capas de la atmósfera, cuestiones de relaciones entre las diferentes capas de la atmósfera y algunos fenómenos que se producen en la atmósfera que, digamos, son difíciles de explicar. El primer paso llevó al globo a la troposfera, que es la capa más cercana a la superficie de la Tierra. En ella es donde se producen los fenómenos que conocemos habitualmente como el tiempo, ¿no? La lluvia, las nubes, la evaporación. La temperatura, al llegar a la troposfera, baja y también aumenta la presión, ¿no? No, la troposfera se llama también a la capa de la atmósfera en la que nos encontramos nosotros, ¿no? Llega hasta, bueno, dependiendo de la latitud, hasta aproximadamente unos 9 kilómetros de altitud en los polos y hasta unos 18 kilómetros de altitud, pues, en las zonas más próximas al Ecuador. En esta capa de la atmósfera, pues sí que se produce al ascender un descenso de la temperatura, porque la temperatura de la atmósfera en esta capa se la comunican o se la comunica a la superficie de la Tierra, ¿no? De la energía que absorbe del Sol y de procesos internos de la Tierra, se comunica a esta capa de la atmósfera la energía y luego se transmite mediante fenómenos de convección hacia arriba, ¿no? La temperatura. Entonces eso hace que la capa de mayor temperatura de la atmósfera sea la más próxima al suelo y por lo tanto se observa al subir
en las capas de la atmósfera se observa una disminución muy grande de la temperatura y también de la presión. A medida que vamos subiendo, la presión del aire es menor, ¿no? Disminuye. Disminuye, sí. De hecho, esta capa es la de mayor presión de toda la atmósfera y en ella se puede llegar a encontrar hasta las 3/4 partes del gas de toda nuestra atmósfera. Una vez en la estratosfera, en la siguiente capa, sucede todo lo contrario. La temperatura aumenta porque el ozono, si no me equivoco, absorbe la luz, digamos, peligrosa del Sol y la convierte en calor. ¿Cómo es la estratosfera? Bueno, en la estratosfera pues ya la presión atmosférica es mucho menor. De hecho hay una línea, digamos, una altitud, es lo que se conoce como altura de Armstrong, que está a unos 19 kilómetros, en los que los efectos de las bajas presiones ya, digamos, pueden llegar a ser mortales para el ser humano. Bueno, Armstrong no viene del astronauta famoso, viene de un médico del ejército estadounidense, el ejército del aire, que investigaba sobre los efectos de la presión, también relacionado con la carrera espacial, pero no era el astronauta. Entonces, a partir de esa altitud, la presión de la atmósfera es muy baja y entonces puede producir daños a la salud, ¿no? Por ejemplo, debido a la baja presión, los gases que hay disueltos en nuestra sangre pueden expandirse y formar burbujas que pueden llegar a producir embolias, trombos... Y hasta la muerte. Y hasta la muerte, claro. Nadie había subido, lo dijimos antes, tan alto nunca en un globo tripulado. ¿Cómo tenía que ser ese globo y de qué tenía que estar hecho para no romperse? Bueno, porque creo que era de una tela extremadamente fina, de un grosor finísimo. Sí, también este grosor tiene que ser pequeño para evitar el peso, en primer lugar, porque básicamente lo que se intenta es conseguir un artefacto, un globo, que sea menos pesado que el aire para que suba, ¿no? Tiene que ser menor densidad. Para ello se utiliza helio, que es el segundo elemento más ligero que hay, que es un gas noble y por lo tanto es muy estable. Entonces el helio, al ser más ligero que el aire, debido a la menor densidad, tiende a subir, ¿no? Los objetos menos densos tienden a subir en la atmósfera. De esta forma, pues, digamos, al estar relleno de helio, el globo tiraba hacia arriba de la cápsula que llevaba al saltador. Sí. De todas formas, al llegar a determinadas altitudes, debido a que la presión atmosférica es cada vez más baja, hay, digamos, menos aire, también es más difícil subir, porque aunque el helio sea menos denso, si hay poco aire, la densidad también va a ser baja. Entonces, por eso es algo que se podía observar durante el vuelo, que, digamos, las primeras etapas de ascensión eran bastante rápidas y se iban ralentizando a medida que se alcanzaba cada vez mayor altitud. Se fue enlenteciendo. Si en la estratosfera no hay esos fenómenos que decíamos que hay en la troposfera, la lluvia, el viento, etcétera, etcétera, ¿por qué el globo subió y bajó, una vez llegado a la zona en la que querían hacer el salto, subió y bajó unos cientos de metros hasta encontrar el punto ideal? ¿Cuál era la dificultad con la que se podía encontrar? ¿Corrientes de aire o...? Sí, bueno, aunque bueno, al haber menos presión no va a haber tantas corrientes de aire tan fuertes como puede encontrar en zonas más bajas. Sí es cierto que la atmósfera no es completamente homogénea, tiene diferentes zonas de densidad que dependen también un poco de la radiación solar, o corrientes de viento que se puedan producir incluso, aunque sean más débiles. Entonces, al llegar a esa altura, que más o menos sería quizá la altura máxima que podría alcanzar, sí que pueden producirse ascensos y descensos al atravesar distintas capas de densidad del globo. Y bueno, creo que también en el globo tenía una válvula para poder regular el helio que tenía en el globo para subir, bajar y alcanzar una como altura, un globo clásico. Como un globo clásico, claro. ¿Qué es lo que debió ver el austríaco desde la cápsula y desde el exterior de ella cuando salió, que por cierto nos puso a todos la piel de gallina, cuando se agarró a aquellas barras en esa pequeña plataforma antes del salto? ¿De qué color veía, por ejemplo, la Tierra él?
Bueno, hombre, se vería un poco como ver un mapa mundi debajo, sería algo similar, ¿no? Es difícil de decir, bueno, se pueden ver ahí Ahí se ven las imágenes. ¿no? Ver las nubes por debajo, pues tiene que ser bastante impresionante, sí. Ahí lo vemos en el descenso. Llegó el momento del salto, necesitó un paracaídas especial, porque también se convirtió en la persona que ha saltado en paracaídas desde un punto más alto de la historia. Me imagino que el paracaídas no es un paracaídas al uso, no sé si usted ha visto alguna vez los materiales que utilizan, porque no es su especialidad naturalmente, No, pero me imagino que tendría que tener una resistencia especial, sobre todo porque lo abrió bastante pronto. No, lo abrió un poco antes de lo que esperaban, debido a que, por las informaciones que hay, tenía problemas con el calentador del visor de su casco, que hacía que se le formase escarcha. Entonces, supongo que por seguridad lo abrió un poco antes. Pero aún así, descendió más de 30.000 metros antes de abrir el paracaídas. Sí, que se dice pronto. Es muchísimo, ¿no? Pero bueno, sí supongo que tendrían medida la resistencia de los materiales, pero hay que tener en cuenta que, digamos, a medida que va cayendo, al principio de la caída libre, acelera debido a la aceleración que produce la fuerza de gravitación, la fuerza de atracción gravitatoria. Claro. Pero a medida que se va adentrando cada vez en capas más, digamos, densas de la atmósfera, se produce lo que se llama arrastre atmosférico, de forma que el aire lo frena, ¿no? ¿Pero es un frenazo o es un frenar paulatino? No, en este caso es un frenar paulatino. A medida que va llegando a capas más densas de la atmósfera, va frenando cada vez más porque la resistencia del aire es cada vez mayor. Entonces, al llegar a las capas más bajas de la atmósfera, a la troposfera, pues ya no llega a la velocidad, a las velocidades máximas que alcanzó, que eran superiores a la velocidad del sonido. Esto es lo que se llama... dijo además al llegar a tierra, bueno, hubo un momento en el que perdió el control, lo hemos visto en las imágenes, sí, todos, y además seguramente varias veces, el cuerpo se mueve para todas partes y iba a más de 1100 kilómetros por hora. Decía que él intentaba sacar una mano, una pierna para intentar colocarse en esa posición de delta, que es la que les permite un vuelo homogéneo, pero no podía controlar el cuerpo porque no notaba el aire. Claro, debido a la altura a la que tuvo que subir, tenía que llevar un traje presurizado, como los de los astronautas. Y obviamente esos trajes son mucho más gruesos y no permiten la sensibilidad que permiten los trajes de paracaidista normales. Baumgartner, que se convirtió ayer además en la primera persona que logra superar, como decía usted, la velocidad del sonido sin propulsores, sin ayuda mecánica, algo que estaba hasta ahora reservado pues a aviones supersónicos o a cohetes después de salir de la atmósfera. ¿Qué cree que podría notar en ese momento, cuando superó la velocidad del sonido, el exmilitar? Bueno, hay que tener en cuenta que en la zona en la que superó la velocidad del sonido, la atmósfera está muy enrarecida, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, un avión superar la velocidad del sonido, es muy común pues, observar esa onda de choque que se forma en el aire, que es, vamos, hay muchísimas imágenes y fotos tomadas de aviones superando la velocidad del sonido y se observa esa onda de choque. En el caso son como unas líneas prácticamente, ¿no? Sí, se observa como si fuese una pared de aire y unos conos, como un cono que sale hacia atrás. En cambio, en el caso del saltador no se produjo porque en las capas de la atmósfera en las que alcanzó la velocidad del sonido, digamos, no había suficiente densidad atmosférica como para que se produjese esa onda de choque. Entonces no sería un proceso tan violento como puede ser en el caso de los aviones, que produce ese estruendo y demás. Es decir, que hubiese sido más peligroso en ese sentido si en vez de lanzarse de arriba abajo hubiese hecho, por ejemplo, impulsado por cualquier mecanismo el viaje en horizontal y superar la barrera del sonido de esa manera, ¿no?
Dependería de la altitud, ¿no? Si fuese en una zona de mayor densidad, sí que probablemente sería más peligroso por la propia presión del aire. Otra de las incógnitas era, como señalaba usted antes también, saber cómo reaccionaba el cuerpo humano a la llegada a esas capas más densas de la atmósfera después de haber estado en la estratosfera, ¿no? Parece que la cosa ha ido bien, ¿no? Que no ha tenido consecuencias. En este caso parece que no, esperemos que no tenga ninguna consecuencia, pero no deja de ser una actividad peligrosa. De hecho, hay desde saltos de este tipo, no tan altos, pero a bastante altitud, se han dado casos de accidentes, incluso con muertes. Fíjese que tan difícil era el salto de Baumgartner que la Wikipedia, que todos usamos habitualmente, llegó a darle durante unos instantes por muerto. O sea que, bueno, en fin, después de ver la hazaña de Felix Baumgartner, ¿qué le queda por hacer el hombre al ser humano en la Tierra? Pues se lo digo porque será muy difícil saltar desde más arriba, ¿no? Probablemente sí. Bueno, se puede conseguir, pero no va a ser tampoco no creo que pueda llegar a alcanzarse una altura muy superior, sobre todo por la dificultad de llegar a mayores alturas sin utilizar... ayuda de algún tipo. Claro. Supongo que ahora, ya desde hace algunos años, se sabe que también muchos de los retos ya no están en la atmósfera, sino están en el mar, en los fondos marinos, que son también bastante inalcanzables. Y también estamos hablando de presión, y en lugar de subir pues 30 kilómetros o 39, los que subió el austríaco, podríamos estar hablando de bajar 20 o incluso 30 kilómetros en medio del océano Atlántico o del Pacífico, ¿no? Sería un poco el problema contrario al que tendría en este caso. En este caso el peligro viene de la baja presión, mientras que en el caso de las inmersiones en el océano provienen de las altas presiones que se producen por el agua. Está claro que la ciencia en general y la investigación en particular está hecha para la gente osada. No le voy a preguntar a usted si se atrevería a dar el salto de Baumgartner, porque yo tampoco, y me imagino que usted me contestaría lo mismo. Pero ¿estaría usted dispuesto, por ejemplo, a ir al espacio o ir a la Antártida si tuviera que completar o realizar alguna de sus investigaciones allí? Sí, estaría. Al espacio es complicado porque... Está reservado para unos pocos. Sí, es necesario tener unas condiciones físicas y psicológicas muy determinadas, estrictas, ¿no? Pero sí, en el caso de que pudiera, sí estaría dispuesto. Bueno, dejemos el salto de Baumgartner por un momento, hablemos un poquitín, si le parece, de su trabajo en el Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago. Hace poco descubrieron, investigando creo que una estrella triple, lo que podría ser un planeta. ¿Cuándo se sabrá si es un planeta o no? Bueno, a lo largo de los años, porque digamos, lo que necesitamos es estudiar con mayor profundidad el movimiento de estos cuerpos para poder deducir sus características, ¿no? En este caso fue el sistema Gliese 22, un sistema de 3 estrellas muy pequeñas, se llaman enanas rojas. Son estrellas mucho más pequeñas que el Sol, de hecho entre las 3 tienen aproximadamente las 2/3 partes de la masa del Sol. Estamos hablando de una distancia de ¿cuánto? Más o menos. Bastante millones de grande. kilómetros, ¿no? Más. Hablamos de, en este caso, billones de kilómetros, más bien cientos de billones de kilómetros. ¿Y eso es observable, por ejemplo, con el telescopio que tienen ustedes en la Universidad de Santiago? Sí, sería observable, aunque desde Santiago sería más complicado por las condiciones de la atmósfera en la ciudad y en medio de la ciudad, ¿no? Por las luces. Pero sin embargo, desde telescopios más apartados sí que se podría observar. ¿Qué están investigando ahora mismo? Por ejemplo, ¿usted a qué se está dedicando en este momento? Bueno, yo ahora estoy trabajando en estudios sobre el movimiento de los planetas extrasolares, ¿no? Ahora sabemos que existen planetas extrasolares y de hecho muchos planetas extrasolares. Extrasolar significa fuera del sistema solar, ¿no? Sí. Hasta la fecha creo que hay descubiertos más de 800 planetas fuera del sistema solar. Entonces, aparte del trabajo de observación de estos planetas, también hay un trabajo, digamos, más teórico, ¿no? Lo que se trataría sería de dar modelos de
cómo se mueven estos planetas en sus sistemas, qué posibles configuraciones hay, ¿no? Por ejemplo, vemos que nuestro sistema solar es un sistema bastante rico, tenemos 8 planetas y una gran cantidad de cuerpos menores, ¿no? Y ya, aunque muchos de los planetas extrasolares descubiertos por el momento parece que son solitarios, están solos en su estrella, esto puede deberse también a un efecto de selección por la precisión de las observaciones, ¿no? Es decir, no tenemos todavía capacidad para detectar los planetas más pequeños. Pero ya se han descubierto sistemas, digamos, extrasolares en los que hay un número grande de planetas, ¿no? 4, 5, en algunos casos hasta 6. Entonces es importante conocer cómo se mueven estos planetas, cuáles son las relaciones entre ellos. O sea, están haciendo ustedes la labor de Kepler, pero avanzada, digamos. Kepler demostró los 2 movimientos básicos de los planetas y ustedes están, no sé si a millones o a billones de años luz, pero evidentemente mucho más avanzados hoy en día, ¿no? Sí, bueno, básicamente parte de lo que conocemos se debe a Kepler y también en una gran medida a Newton y otros que le sucedieron, ¿no? Pero lo que intentaríamos sería dar un poco el comportamiento a largo plazo de los planetas, ¿no? Ver si los movimientos que tienen alrededor de su estrella son estables, si esta estabilidad que tienen les permite, digamos, pasar la mayor parte de su órbita, del movimiento que tienen alrededor de la estrella, en zonas que serían habitables, ¿no? Por lo menos habitables en las condiciones de la Tierra y demás. Bueno, el señor Doukovo está convencido que su jefe, el director del Observatorio Astronómico, de que hay vida inteligente además en otros planetas. ¿Usted también? Yo creo que hay bastante posibilidad. Hay que tener en cuenta que, por lo que estamos viendo, los planetas son cuerpos bastante frecuentes y hay que pensar que en nuestra galaxia hay entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas y que se estima que puede haber miles de millones de galaxias en el universo. Con lo cual, por una cuestión de probabilidad, yo creo que es bastante razonable esperar, por lo menos esperar, que exista, digamos, vida en otros planetas. Pues esperar es lo que hay que hacer con la ciencia, esperar, tener paciencia a que dé sus frutos. No son inversiones, como comentábamos al principio de la entrevista, que vayan a dar resultados de forma inmediata, ni a lo mejor en corto o medio plazo, sino a largo plazo, pero después suponen un avance muy importante. Le deseamos a usted que tenga mucho éxito en sus investigaciones, que dé un salto como el de Baumgartner, pero a nivel científico, y gracias por haber venido a explicarnos un poquito más qué es lo que tenemos encima de nuestras cabezas todos. Gracias, don Pedro Pablo Campo, por estar con nosotros. Gracias. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30. Que pasen una feliz jornada.